Ahora sí, creo que estamos en vivo en Facebook. Sí. Hola amigos, pues tenemos una nueva reunión, una nueva plática, otra vez con mentes brillantes, ideas que inspiran. Y hoy tengo el gusto de presentarles a Ricardo Shitlow. Les voy a platicar un poquito de Ricardo. Ricardo terminó su licenciatura en la Universidad de Tufts en Ingeniería Civil y después hizo una maestría se graduó con honores summa cum laude y después hizo su maestría en Ciencias en Ingeniería Civil por la Universidad de Stanford, California. Gracias, bienvenido, Ricky. Gracias, Bronia. Encantado, como siempre, platicar contigo. Igualmente. Bueno, pues empezamos con ¿quién es Ricardo Shitlow? Sí, me acuerdo cuando me dijiste, bueno, ¿cómo empezamos, no? ¿Con ¿Quién es Ricardo Shitlow? Y es difícil describirme, como mencionaste ahí un poquito de mi background académico. Pues antes me identificaba como ingeniero. Ya tiene un buen rato que no lo soy practicando. De hecho, desde que tendrá como más de 6 años que dejé de practicar ingeniero, solía ser ingeniero estructural. Pasé a la siguiente etapa en ese entonces como consultor de negocios, de empresas. Una etapa bastante interesante y hace más o menos 2 años y medio dejé esa etapa de consultor y entré a la industria, entré a Uber en el área de estrategia y planeación para nuestra región de Latinoamérica. Entonces, me describiría como ingeniero, consultor, estratega, pero creo que más que nada, pues una persona que le gusta aprender, con mente curiosa. Obviamente, por mi background ingenieril, pues siempre me ha gustado los números. Eh, Más que nada, creo que como me gustaría describirme, y eso es siempre lo que trato de lograr, alguien que le gustan las soluciones sencillas a los problemas complejos. Increíble, es una buena definición. Yo he escuchado que ahora está las empresas, para las empresas es importante tener el perfil de un ingeniero. ¿Por qué? Yo creo que es la parte numérica. Empezaría por decir, creo que anteriormente, aún en algunas empresas, pero anteriormente había el paradigma de que tienes que tener una serie de conocimientos para empezar a laborar, ¿no? Hoy en día, en la mayoría de los últimos trabajos que he hecho, el paradigma ha cambiado hacia que tienes que tener una serie de habilidades para ser exitoso laboralmente. Entonces, pues, ¿qué sucede? Las habilidades numéricas que uno desarrolla estudiando ingeniería, pues muchas empresas las han considerado muy valiosas. Los campos se han vuelto pues, más analíticos. La manipulación de datos que uno hace hoy en día, pues antes uno tenía una hojita de cálculo, digo, muchos años atrás, ¿no? En papeles y una calculadora, bueno, o aún antes de las calculadoras peor. Pero ahora pues las habilidades que uno tiene que desarrollar para manipular grandes cantidades de datos, pues más y más empresas las valoran. Sí. Bueno, después ya nos vas a ir platicando acerca de los datos, de qué haces como en tu día a día. Y me gustaría preguntarte algunas cosas de formación que te han llevado hasta el lugar en donde estás. Entonces, digamos, la siguiente pregunta sería, ¿qué es importante para ti? Del lado profesional, De los lados que tú quieras platicarnos. claro. Digo, empezando para no dejarlo, porque creo que sí es importante para mí personalmente de una manera pues, no tan, un poco más suave, pues, la familia es muy importante. Creo que dentro y fuera del ámbito, ¿no? Laboral, el ser auténtico con uno mismo me parece súper importante. Eh, Tanto, digamos, uno con sus amigos como uno en los trabajos, para aquellos que hacen, digamos, tratos de negocio.
Cuando uno no es auténtico, creo que pues te decaen las relaciones y no puedes avanzar. Eh, Aparte de eso, creo que la honestidad y el orden, eso es valor personal para mí súper importante. Eh, ya más allá de eso, pues creo que es el desarrollo, ¿no? Desarrollarse a uno continuamente, siempre ser curioso, siempre hacerse preguntas, no dejarse ir por el status quo de que las cosas son como son. Pues sí. Y, bueno, de tu recorrido hasta donde has llegado ya nos platicaste y me gustaría que nos compartieras a lo largo de tu camino qué ha sido lo más difícil que has tenido que enfrentar. Ujú. Pues sí, yo, como contaste, estudié mi carrera, bueno, estuve varios años en Estados Unidos. Creo que cada uno de esos cambios que hice, pues fueron difíciles. Yo, creo que no te lo conté, pero pues sí, naturalmente nací y crecí en México hasta los 18 años, terminé la prepa, y en ese entonces pues hice ese primer cambio más o menos radical a decir, quiero ir a algo diferente. Pues me fui a estudiar a Estados Unidos, no conocía a nadie. La verdad fue, especialmente esas primeras semanas fueron difíciles, de salirse uno por completo de su zona de confort. Más aún para mí, yo estuve de los 2 a los 18, o sea, 16 años de mi vida en la misma escuela y pues sintiéndote cómodo con tus mismos amigos, con tu familia que siempre está ahí, y llegar a un dormitorio y decir, ahora no conozco a nadie, tratar de hacer amigos, ubicarte en otro país, etcétera, ¿no? Eso es un cambio. Eh, Y además, oh, perdón, una escuela también muy demandante, porque no es que te hubieras ido a un college eh, nada más así, sino que Tufts también, pues es tough. sí, sí, sí. Sí, digo, era pues, el reto que buscaba, pero digamos la primera semana como que uno llega a una escuela y dice, pues la verdad todo el mundo le echó muchísimas ganas para entrar aquí y a mucha gente no la admitieron, y estoy aquí, pues, ¿cómo me voy a comparar, no? Pues, sí tengo un poco de espíritu competitivo, pero al mismo tiempo, yo creo que la mayoría de nosotros, pero hay que admitirlo, ¿no? Uno siente inseguridades y decir como voy a ser lo suficientemente bueno, ¿no? Afortunadamente, pues sí di el ancho, me fue bien. Y sí, o sea, creo que es aún más, como que uno lo aprovecha mucho más cuando dices, no solo, digamos, me fue bien en un ambiente que es poco competitivo, sino trabajando, colaborando con los mejores, pues sí me puedo codear, ¿no? Y entonces eso te da un poquito más de confianza personal. Y en la maestría, La maestría, pues fue otro reto, ¿no? En el sentido de que, digamos, para mí, de mi punto de vista, ¿no? Tufts era una escuela excelente, pero pues Stanford tuve la enormísima fortuna de poder ir ahí y la verdad, pues ser colega de los mejores alumnos y profesores, y otra vez uno se cuestiona, decir, bueno, tal vez me fue bien ahí, pero aquí ya no voy a dar el ancho, ¿no? Igual, afortunadamente, me fue bien. Y creo que me fue bien en parte porque disfrutaba mucho mis clases. O sea, era un ambiente pues como muy estimulante. Los profesores en verdad completamente apasionados de su tema, cómo lo explicaban, su nivel de conocimiento. Y se te abre como que ese mundo que tal vez no conocías antes. sí, ¿no? Por ejemplo, ¿estás en contacto con gente de la maestría o de la licenciatura todavía? Porque Ujú. ahí es increíble, pero tienes gente de todos lados del mundo. Entonces, ¿tú estás en contacto con gente con la que estudiaste? Sí, la verdad, mucho más con los de la licenciatura, en especial porque fueron más tiempo, fueron 4 años ahí. Desarrollé un grupo de amigos muy padre, muy curioso porque
inicialmente, pues así se dieron las cosas, uno gravita hacia la gente que conoce. Entonces, no sé, seguramente escucharás de la gente que ha estudiado fuera, su grupo de amigos tiende a ser los latinos y así. Y así fue mi caso al principio, pero de una u otra manera la gente con la que vivía en el dormitorio, que eran mayormente gringos, como que me llevé más con ellos y eso se volvió mi grupo de amigos. Nos seguimos hablando, viendo de vez en cuando. Vinieron a mi boda hace unos 3 años en México, varios de ellos. Entonces, pues muy padre. Aparte de, como te dije, como varios gringos, pues uno que otro disperso de otros lados del mundo, ¿no? Tengo un amigo, un buen amigo griego que está casado con una Ah, chava de la República Checa y otro qué buena amigo onda. está casado con otra chava griega y una rusa. Entonces, pues se abre el mundo, conoces otras culturas y esa fue parte de la razón por la que yo buscaba esa experiencia, ¿no? No es que tenga nada de malo México, pero en la universidad en México pues tienden a ser un poquito menos diversa el grupo de gente que atiende y ahí pues sí conoces gente pues desde China, Medio Oriente, Europa, y gringos, de todos, ¿no? Sí, de todo. A ver, la plática eh, le puse como tema que cuando, Limones, ¿no? cuando tienes limones y el mercado te pide naranjada. ¿Por qué? Pues porque el año pasado y bueno, todavía este año nos ha presentado un reto muy grande personal y laboralmente. Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras un poco de la experiencia en Uber. O sea, ¿qué fue lo que tuvo que cambiar? ¿En qué? Porque yo me acuerdo que alguna vez platicamos, pero en el momento en que todo estaba cerrado, no podíamos salir de la casa y entonces te platiqué, bueno, pues, ¿qué están haciendo? Entonces me platicaste lo que me imagino que ahorita vas a elaborar. Te escuchamos. Claro, te cuento un poquito y si hay algo que te había contado entonces que no me acuerdo, me recuerdas. Eh, Digo, antes que nada, creo que lo primero que me viene a la mente es cuando dices, tienes limones y el mercado pues, te pide otra cosa, ¿no? Y eso pasó un poquito en el sentido de los dos grandes negocios que tiene Uber, que es Uber, digamos, movilidad, de transporte, taxis, si algunos le quieren llamar así, y Uber Eats, ¿no? Que es mayormente entrega de comida. Entonces, ¿qué sucedió? Pues empezó la cuarentena y nadie se estaba metiendo en un coche, nadie estaba yendo a ningún lado y todos estaban metidos en su casa y todos estaban pues viendo, pues si quiero comer algo diferente y no hay restaurantes, ¿cómo lo pido, no? Entonces lo que sucedió ahí es de que nuestro negocio gigantesco de movilidad se volvió chiquitito en ese periodo y nuestro negocio mediano de comida se volvió gigante, ¿no? Entonces hoy en día ahí andan a la par. Si les interesa ver los datos, Uber es una empresa pública, entonces sus datos financieros están disponibles. Pero bueno, ese es un como primer gran impulso que ahí la verdad no había mucho más que hacer que dejar que el mercado corra su rumbo, estar ahí para capitular la oportunidad en Uber Eats. Yo personalmente estoy del lado del negocio de movilidad, que pues no fue un momento pues bonito para un negocio que está reducido a una fracción de lo que era. Pero entonces, pues, ¿qué pasó, no? De mi lado, del lado de movilidad, la gente pues se estaba volviendo loca un poquito, ¿no? Había un poquito de caos, es como un poquito la cultura de la compañía, que todo el mundo es muy así, manos en la masa, quiere acción, quiere hacer algo, tal vez demasiado, pero bueno, entonces surgieron miles de iniciativas, ideas. eh, Creo que algunos ejemplos pues, vale la pena mencionar. Eh, Se empezó por lo más obvio, que ahí sí no había de otra. En algunos países, ciudades, el gobierno te pedía cerrar operaciones, entonces pues no es algo que uno aprieta un botón y ya no hay operaciones, ¿no?
todo lo que conlleva cerrar el negocio temporalmente en un país es bastante complejo. Entonces se hizo todo un comité para hacer eso, monitorearlo. Entonces, una vez que tienes eso básico, Perdón, pero ¿sí? por ejemplo, había países en donde, o sea, a ver, entiendo qué pasaba en México que migró de la movilidad al servicio de entrega, pero por ejemplo, ¿eso pasó en todo el mundo? Mayormente sí, sí, sí. Lo que te cuento es un poquito diferente. Creo que sí ocurrió en algunas ciudades de México y tal vez por ciertas horas de la semana, pero hubo ciertos países, si mal no recuerdo, Argentina, Chile, en ciertas ocasiones, cerraron y dijeron, hay ciertas actividades esenciales y viajes compartidos, el negocio de Uber, no es esencial, no pueden operar, ¿no? El caso de México no fue así. Nosotros en México se consideró que era un negocio esencial porque era transporte, movilidad, entonces sí se mantuvo. Entonces, ¿cómo, pues, qué hacemos ahí, no? Ahí sí, no hay negocio, lo cierras. Algunas de las ideas que surgieron fueron, bueno, empezando sinceramente con las mejores intenciones, ¿no? Decir, bueno, tal vez la gente no se puede mover, pero los doctores, enfermeras, etcétera, sí tienen que moverse, ¿no? Entonces surgió es, esta opción que es como Uber Medics, Uber Esencial, para aquellos que sí tienen una razón de moverse, pues que lo tengan y se permita. Más aparte, pues sí, así mínimo se rescata una parte, una fracción pequeña del negocio, ¿no? Y sí Adicionalmente, funcionó, o sea, sí lo utilizaban los médicos, bueno, el sector que lo había, lo pudieron implementar. sí, 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 en varios Ok. lugares, digo, cada, siendo un negocio pues tan global y tan diferente, pues en cada lugar tiene sus diferencias, pero sí, sí marchó adelante. De hecho, pues también es algo que no tenemos que esperarnos tantos. Hasta hace un par de semanas hubieron también otros segundos o terceros cierres en Chile, por ejemplo, ¿no? Y ahí otra vez, de regreso al mismo tema. Em, Otros ejemplos que puedo decir, digo, conocidos por algunos, todos los protocolos de higiene, cómo se deben de manejar, que si el cubrebocas, que desinfecciones, para los conductores, pues si deberían o no deberían, obviamente, portar mascarillas, tanto los conductores como los pasajeros. Eh, y un último ejemplo que creo que es bien interesante, pues que va más al tema de si el mercado no te pide limones. El mercado estaba pidiendo, pues no transporte de personas, pero sí de objetos, bueno, comida, como mencioné. Entonces, pues tenías toda esta oferta de conductores que estaban ahí en su carro y pues nadie estaba pidiendo un viaje. Y gente que pues, necesitaba mandar objetos y no quería salir de su casa, ¿no? Entonces, para aquellos que han oído de este producto, se lanzó hace más o menos un año Uber Flash, que es básicamente un servicio de paquetería, eh, y se ha vuelto un negocio pues, gigantesco, ¿no? Bueno, la escala que tiene Uber pues, lo promueve. Entonces, pues esa fue una gran solución para igual rescatar una parte del negocio perdido y al mismo tiempo pues dar una solución al público que estaba buscando algo más. Qué interesante. Oye, ¿y cómo se define Uber? ¿Es un negocio de qué? Ha cambiado bastante porque inicialmente era un negocio de movilidad más que nada. Yo lo describiría como, si mal no recuerdo, la misión, que la misión es, creo que es Igniting Opportunity by Setting the World in Motion, ¿no? Entonces, prendiendo o facilitando la oportunidad al dar este movimiento en el mundo, ¿no? Entonces, eso incluye tanto la movilidad de personas, transporte, como pues, la movilidad de objetos, comida, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, Y, es una empresa de tecnología que facilita todo esto. Y creo que una parte importante de la misión, que creo que cabe recalcar y siempre que
que nos olvida ahí que, recordándolas, digo, yo lo digo yo como empleado y empleados de Uber, es esta parte de la oportunidad, ¿no? Porque no solo estás dando un servicio o facilitando un servicio que la gente requiere, sino le estás dando oportunidad a un montón de, llamémosle, micro y hasta macro empresarios que la verdad ganan su vida o suplementan su ingreso con la plataforma. Y estoy hablando desde los conductores, los repartidores, hasta los grandes grupos restauranteros que reparten su comida mediante Uber Eats. Sí. Y bueno, siguiendo en el tema de Uber, hablamos de que mucho de lo que haces es análisis de datos. ¿Qué datos se analizan y para qué? Analizan todos los datos que te imaginas. Creo que la pregunta es, pues, ¿cuáles deberías de y para qué, no? Yo en lo personal, pues, como mencioné, estoy en el área de estrategia y planeación, entonces tenemos que ver qué decisiones son las que se tienen que tomar y cuál es la respuesta o la recomendación al respecto. Generalmente, pues esto en el mundo actual se respalda sobre datos, ¿no? Entonces, por dar un ejemplo burdo, eh, cuando estábamos viendo, a ver, deberíamos de lanzar este producto Uber Flash para entregas de objetos diversos. Número uno, hay una parte como que de análisis de datos externos, ¿no? ¿Qué clase de datos de mercado hay? ¿De qué tamaño es el mercado? ¿Cómo se subdivide? Y algunos se imaginarán que está, cuando hablamos de entregas de objetos, paquetería, pues hay desde algo como muy persona a persona, lo que mandaría alguien a su mamá, pero luego ahí te empiezas a recorrer hacia, bueno, puedo yo mandarle un regalito a mi mamá, pero si yo soy un pequeño empresario y vendo, no sé, sombreros, puedo yo desde mi casa hacer los sombreros y mandárselos a mis clientes sin que ellos tengan que venir a mí, ¿no? Y de ahí pues te vas para arriba, ¿no? A las grandes cadenas comerciales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, están los datos que yo llamaría externos, de mercado, de tamaño. Y luego pues está una infinidad de datos internos, nada más por dar así algunos ejemplos, ¿no? Queremos entender, no sé, el comportamiento de cuando lanzamos pago en efectivo en México, ¿no? Entonces, en los datos de Uber, pues podemos analizar para cada viaje, pues si se pagó en efectivo o en tarjeta. Ujú. Y entonces podemos ver, ok, en el momento que lanzamos, cómo empieza a migrar esto, cómo la gente empieza a pagar en efectivo o en tarjeta y ver si en verdad tuvo una adopción mayor. Ahora vamos un paso adelante y ya no se vuelve tan fácil de contestar. Es al habilitar esta función, lo único que bueno, es la pregunta, ¿no? Lo que hicimos es nada más darle otra opción al mismo cliente para pagar como él quiere, o trajimos, y eso sería lo ideal, ¿no? Trajimos nuevos clientes a la plataforma que de otra manera no hubiéramos tenido, ¿no? Hablando en el caso de América Latina, pues esto fue algo bastante revelador. Cuando Uber inició solo se podía pagar con medios digitales, con tarjeta de crédito, débito. Y en el momento que se habilitó pagar con efectivo, pues naturalmente abrimos este servicio a mucha gente que lo quería usar, nada más que no tenía los medios para hacerlo. Y sí, Trajo, sí, trajo mucha gente. sí, muchísimo, muchísimo. Como digo, si uno reflexiona en el mercado en el que vimos, mucha gente no tiene tarjetas, honestamente, o no tiene o no las quiere usar. Pero bueno, el cliente, pues si pide este servicio, eh, creo que digo, por cumplir con el cliente y tiene un beneficio al negocio, trae consigo muchos, llamémosle, dolores de cabeza, pero pues es parte de lo que es lanzar un nuevo producto, ¿no?
Oye, ¿y hay algún producto que sea mexicano y que se haya adoptado internacionalmente? Que hayan desarrollado en México como Flash, ¿no? Y que se haya adoptado en algún otro lugar y que hayan dicho, oye, pues gracias a los mexicanos, que ahora tuvimos algo diferente o alguna cosa así, o no Ujú. necesariamente. Estoy, estoy haciendo memoria y la respuesta seguro sí, nada más que no me viene a la cabeza, pero el ejemplo de Flash es muy bueno porque de hecho fue de los lugares en los que se nació la idea. No en México, como vemos Latinoamérica, de hecho esto surgió en lo que llamamos la región andina, andina y Centroamérica. Y de hecho, no me acuerdo si así sucedió o cambió un poquito cómo se lanzó, pero el plan original era para empezar por Costa Rica. Y esto era un plan que venía desde antes de la pandemia, ¿no? Y entonces, pues costó mucho trabajo, digamos, convencer a nuestro equipo legal de que sí, sí estén ok con que hagamos esto. Y surgió la pandemia y ya tenían este proyecto bastante avanzado. Dijeron, ¿saben qué? Hay que Va, lanzarlo. Y lanzó igual te invento, no sé si fue en Costa Rica inicialmente y luego México dijo, pues nosotros también. Y de ahí para el real. Este producto, digo, le llamo Flash porque así se conoce en México y Latinoamérica y creció y se adoptó en el resto del mundo. En el resto del mundo lo conocen como Uber Connect, pero es el mismo producto, nada más pues ya tropicalizado de manera global. y es em, en Estados Unidos, que hay mucha competencia en el negocio de transporte y logística y todo esto, ¿sigue siendo tan importante Uber en Estados Unidos como en bueno, no sé si en todo Latinoamérica, yo no estoy hablando de México porque, aunque pidas otro transporte, siempre dices, pido un Uber, aunque sea Ujú. de otra compañía, ¿no? Ya se volvió como los Kleenex de generalizado. Pero, por ejemplo, en Estados Unidos es tan importante, tan relevante como en México, por ejemplo. Sí, absolutamente. O sea, como diría, la experiencia del producto y el mercado y el cliente lo que te exige es, pues, tiene diferencias amplias entre diferentes países. Estados Unidos es un ejemplo, ¿no? Pero donde operamos en países de Europa, Medio Oriente, hasta en Japón, Australia, ¿no? Cada país tiene sus particularidades y diferencias y se adapta el producto de cierta manera a esos mercados locales. Entonces, igual en Estados Unidos, pues por dar un ejemplo, ¿no? Eh, empezando por el taxi, el transporte es mucho más caro. Entonces, aún si en Estados Unidos hacen menos viajes, no es que sea el caso, pero por cada viaje que hacemos ahí, aquí, ahí hacen varios, porque es mucho más caro, ¿no? Entonces se vuelve un mercado con más peso en ese aspecto. Pero, igual que mencioné, fuera de pues, revelar cifras secretas, pues como Uber es una empresa pública, pues puedes ver en los reportes la relevancia de los diferentes mercados, ¿no? Estados Unidos es un mercado súper importante, Latinoamérica, toda la región es muy importante, y pues tienen otro, como mencioné, ¿no? Toda la región de Europa y Asia, otro tanto. Pero en resumen, para contestar la pregunta, el tamaño y la relevancia y la importancia de Uber en países como Estados Unidos versus México, en ambos es muy relevante. Sí, muy importante. Sí. Bueno, pues le vamos a dar un giro a la plática y me gustaría saber qué te inspira. Eh, Pensándole un poquito, creo que lo habré mencionado al principio cuando estábamos hablando, pero de las cosas que más me inspiran son ideas nuevas, ¿no? Cuando ves diferentes puntos de vista o maneras diferentes de hacer las cosas, me encanta, me inspira mucho. Y eso fue tratando de unir, hilar puntos, lo que me gustaba tanto
de estudiar en un lugar como multicultural, porque no es lo mismo el punto de vista que uno tiene rodeándose de gente que piensa y actúa igual que uno, que si hablas con alguien, por dar un ejemplo, ¿no? Yo tuve en mi época de ingeniero, pues varios compañeros de la India, ¿no? Y era muy curioso, pues esos aspectos culturales, tanto los curiosos nada más, como que eso formaba la manera en la que pensaban y resolvían un problema. Y uno aprende mutuamente, ¿no? A veces, digamos que a veces su método es más eficiente, a veces el tuyo, y pues el toma y da es muy padre. Otra cosa que Pues, me... ¿sabes qué? Dime. De eso se tratan estas pláticas, ¿no? Pues, darle la bienvenida a otras formas de pensar. Y eso es, un mismo problema tiene diferentes enfoques, ¿no? Entonces, lo que tú estás diciendo ahorita, gente de la India, me imagino que llega a resolver un problema de una manera muy diferente que lo hacemos en Latinoamérica o en Estados Unidos o quién sabe dónde. Digo, no sé si a ti te tocó eso, que dijeras, ¿qué onda? O sea, ¿por qué llegaste a la solución que llegaste? ¿Te pasó alguna vez? Seguro sí, pero la verdad es que reflexionando, bueno, y tomando el ejemplo muy específico de la India comparado con Latinoamérica, la verdad es que las similitudes eran mucho más que las diferencias, ¿no? Como que toda la dinámica cultural y social de la India como país tiene similitudes muy, muy impactantes a nosotros en México, otros países de Latinoamérica. Em, Qué vaciado que lo digas. Nunca Ujú, hubiera pensado que éramos tan similares. ujú. Sí, pero pensando qué es diferente, ¿no? Por dar un ejemplo, el enfoque que ellos tienen en como ultra académico es increíble. O sea, tienen universidades súper, súper competitivas para entrar, pero se entra más que nada con el resultado que uno saca en unos exámenes que tomas en la prepa, ¿no? Entonces, tienen ellos para aquellos que son pues, buenos académicamente, toman como un año durante la prepa para prepararse para ese examen, y ese examen, de cierta manera, define su vida en adelante, ¿no? Y eso es algo pues, que, digo, en ciertos casos hay así en México, digamos, el examen de admisión de la UNAM, pero no a esa escala y nivel tan impactante. Qué interesante. Oye, ¿y qué te falta por aprender? Uy, muchísimo, me falta por aprender más de las cosas que sé. El problema yo creo que es conforme uno aprende cosas, te das cuenta de más cosas que no sabes, ¿no? Entonces, como que sientes que estás avanzando, pero la verdad se está volviendo más grande lo que te falta por aprender. Eh, Pensando como qué cosas me gustan o seguir aprendiendo profesionalmente. Me gusta mucho pues, descubrir y entender cómo operan las diferentes industrias. Entonces, como que toda la dinámica de cómo funciona el negocio, digamos, de Uber, ¿no? De viajes compartidos, eh, es bien complejo y eso tiene su complejidad, ¿no? En mi etapa como consultor, aprender sobre el negocio de oil and gas, de petróleo, es igual, toda una industria bien compleja. Y puede uno enfocarse desde perforación y extracción de petróleo hasta refinación y nada más venta de gasolina, ¿no? Eh, un par de ejemplos, pero digamos más ya enfocado como que en el día a día en Uber, pues digamos nosotros estamos más cercanos en el área de operaciones, lo que llamamos. Pero hay muchas otras áreas que, pues uno siempre quiere eh, conocer más y dominar, desde, por dar un ejemplo, ¿no? Marketing, finanzas, legal y demás, ¿no? Como que el aprender
de mis compañeros que se dedican a eso, siempre es pues, muy satisfactorio y uno se siente, digamos, muy humilde en cómo pues, lo poco que uno sabe de esas ramas cuando te topas con un experto. Sí, sí, definitivamente. Y ¿y qué tienes pendiente que te gustaría hacer? Que hasta el momento no has hecho. Pues sí, creo que de las cosas, igual, enfocado muy en lo profesional, ¿no? Em, eventualmente sí quisiera estar más cerca a la operación, digamos, a la ejecución día a día. Como mencioné, yo estoy en el área de estrategia, entonces hacemos muchos análisis y recomendaciones y eso, pero ya el que la ejecuta y el que lo hace realidad, generalmente ahí es un punto en el que pasemos la estafeta. Entonces el estar más cerca de eso, pues sí, es un pendiente que aún tengo. Y eso pues conlleva muchas veces en el ámbito de empresas lo que dicen, ¿no? Ser el dueño del P&L del estado de resultados, que sea que caiga en ti las acciones que tú y tu equipo ejecutan, eh, pues el resultado neto de una empresa o una división de un negocio. ¿Y qué has aprendido de el 2020? ¿Cuáles son los aprendizajes del 2020? Uy, muchísimos, yo creo. ¿Por dónde Hasta empezar? nos arreglamos, ¿verdad? Hay que Sí. sentarse para... Creo que empezaría como por esa mezcla entre, bueno, empezando por la incertidumbre, ¿no? Me ayudó a mí personalmente, pues el haber hecho varios cambios en mi vida académica, profesional, como que el estar cómodo con esa incertidumbre, eso pues es una gran lección, ¿no? Y uno nunca la acaba de aprender. Cada vez que te sientes ya cómodo donde estás, pues algo cambia. O la verdad es de que si no cambian las cosas, sucede que es que te está apuntando a que no estás creciendo lo suficiente. Y la verdad, no, como que en el momento no se disfruta tanto, pero después de que sucede, pues lo das por agradecido. Entonces empezaría por ahí, pero otro muy interesante es que en estos temas de crisis, pues naturalmente hay oportunidades, entonces saber eh, pues dónde está esa oportunidad y cómo mejor capturarla. Un ejemplo muy interesante es, recientemente lo estaba pensando, reflexionando, que hace más o menos un año, creo que mayo del año pasado, conforme pues la pandemia, como lo mencioné, ¿no? Deshizo una buena parte de nuestro negocio, pues hubo, bueno, afortunadamente no fue mi decisión, pero hubo que tomar una decisión de reducir una buena parte de la plantilla laboral de Uber, ¿no? Y pues todos esos compañeros que no los despidieron por mal desempeño, sino por necesidad de la empresa, viendo ahorita dónde están, la verdad han caído muy bien en sus pies y probablemente no hubieran avanzado tanto en su carrera y trayectoria profesional si no los hubieran forzado pues este mal momento, los obligó a reinventarse en algunos casos o a encontrar una oportunidad que no hubieran buscado de otra manera. Uy, qué interesante. Híjole, qué trágico, pero qué interesante que en general la gente haya podido encontrar otra oportunidad y que en algunos casos haya sido pues mucho mejor, ¿no? Sí, así es. Wow, híjole. Bueno, esas cosas a mí sí me mueven muchísimo porque eh, uno a veces no se quiere mover por miedo o otra vez lo que dijiste, la incertidumbre, ¿no? De Por qué comodidad, ¿no? viene, Muchas veces o es como, pues comodidad también. ya sé mi trabajo, ya sé cómo hacerlo, para qué moverle? Sí, increíble. Y bueno, pues siguiendo ese hilo, ¿qué significa el futuro para ti? Y yo creo que pues, derivado de las lecciones del 2020, pues esta
como que reflexioné sobre las cosas buenas y las malas, ¿no? Hubieron muchas cosas buenas que salieron y, bueno, como que relucieron tendencias que ya se venían arrastrando. O sea, toda la relevancia de la tecnología hacia el frente, de la eficiencia, pues nos estamos viendo ahorita remotamente y no en persona, ¿no? En un pasado tal vez hubiera sido diferente esto. Obligó a mucha gente que tome ese paso digital y es una tendencia para mí pues, muy obvia. No significa que ya no vayan a haber cosas presenciales, pero pues el dominio de estas herramientas digitales que antes la gente no tenía, por, digamos que lo tenemos por cierto, ¿no? Toda la gente que no compraba en línea ahora compra en línea. Entonces, todo eso, como que esa oportunidad de la tecnología de avanzar, pues, sigue, yo creo que sigue en pie hacia el futuro. Pero al mismo tiempo hay cosas no, pues no tan bien, no tan buenas, ¿no? Que, que se ven en el futuro. El cambio climático es uno de esos pues, muy, muy obvios. Y otros pues, menos obvios, pero igual de preocupantes, yo diría, que tienen un poquito que ver con el desarrollo de la tecnología, que hay gente que se queda atrás, ¿no? Rezagada. Entonces, donde ha habido desigualdad social, la sigue habiendo y difícil difícil ver que en verdad se esté efectivamente cerrando la brecha en muchos casos, pero pues, es un reto para todos a resolver. Pues sí, yo creo que el pensar en otra parte de esa dicotomía, ¿no? De que la tecnología cada vez hace las cosas más eficientes. Como te comentaba al principio de la plática, que antes uno, pues ahí tenía su hojita de cálculo en papel y la calculadora. Ahorita lo que hacías tú en una hora en una hojita de cálculo, la computadora lo hace en una fracción de segundo y puede ser 10,000 veces eso en esa fracción de segundo. Entonces, no significa que esas 10,000 horas que te ahorraste de trabajo, pues, ¿qué sucede, no? Sigue habiendo más trabajo todavía. Sí, nunca dejas de trabajar, nada más tienes más chamba. Es- Pero, pero qué bueno que hables de que el futuro sí nos hace responsables a todos, ¿no? Para que no haya esa brecha tan amplia, tan grande entre la gente que no tiene estas posibilidades y los que sí. Entonces sí deberíamos de trabajar un poco más para que hubiera un poquito más de equilibrio, sobre todo en nuestro país, en donde bueno, pues sí, si hubiera internet en todos lados, otra cosa sería, ¿no? Habría mucho más desarrollo, la gente sí aprovecharía mucho más, pues aprender y para otras cosas, también para estar comunicado, pero sí deberíamos de tomarlo como una responsabilidad para todos, ¿no? En sí, fin. completamente. Yo creo que si bien no puedes, digamos, dar un piso parejo a todos, mínimo el aumentar las oportunidades que otra gente la tiene, creo que eso es algo que falta mucho. Sí, y no se trata de grandes cosas, sino que lo básico sí tendría que ser como la canasta básica, tendría que incluir también Internet. Pero bueno, eh, tú que ya Esos son empezaste temas como, políticos que prefiero sí, no no lo opinar al vamos a tocar respecto. aquí, no, ya tenemos suficiente. Este, em, tú que ya tienes cierta trayectoria, cierta experiencia, ¿qué le dirías a gente que apenas está o estudiando su licenciatura o ya terminaron su licenciatura? ¿Qué les recomendarías? Ujú. Sí, yo creo que pensando en los últimos, un poquito más de 10 años, creo que antes de entrar, digamos, de lleno al mercado laboral y a su primer trabajo, creo que es súper importante una introspección y me refiero a pensar y ser sincero con uno mismo de qué son las cosas que me gustan y me importan y qué no, ¿no? Entonces, para dar unos ejemplos,
Hay gente que honestamente prefiere trabajar solo versus trabajar en un equipo. Eso a veces deriva entre, no es uno o el otro, pero a veces uno, conforme avanza en su carrera, puedes quedar ser lo que llaman un individual contributor, un contribuidor individual, o volverte un gerente y ser, digamos, manejar un equipo. Suena más atractivo para muchos decir, pues quiero ser yo el gerente, quiero manejar un equipo, pero la realidad es que mucha gente es más feliz haciendo su trabajo y que alguien le diga qué hacer y no le gusta tener esa responsabilidad sobre otros. Está esa parte. Está la parte de soy técnico o creativo o me gusta administrar, ¿no? O sea, me gustan los números y quiero en verdad ser ingeniero del día a día y hacer cálculos. Eh, o prefiero diseñar, ¿no? Tiene mucho que ver esto con la carrera que uno elige, pero no es excluyente. Uno puede hacer esa elección de trabajo más adelante. Otros ejemplos nada más para darlo, ¿no? Hay gente que jamás se puede sentar en un escritorio de, por decirle, en el mejor de los casos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pero en otros pues, bastantes horas más, y prefiere pues, trabajar con las manos o estar afuera. Eh, pero creo que una de las últimas, y no es excluyente uno del otro, pero igual, como diga, hay que ser sinceros. Eh, Esas elecciones que uno toma antes, pues conllevan, la verdad, un impacto económico. Y dices, sí, yo quiero, por decir, ¿no? Yo no quiero trabajar en un escritorio, quiero trabajar, no sé, en un gimnasio. Y, o sea, ¿cómo pesas eso contra la verdad quiero ganar más o menos? Eh, y sí es un factor, no, creo que no lo neguemos, pero hay que pesarlo contra los demás gustos. Em, Pues muy interesante tu reflexión, porque sí, como que todo mundo decimos, no, haz lo que quieras, tus sueños y todo, pero sí creo que a veces hay que ser también más realista y ver si, bueno, son decisiones del que uno toma y que a veces por una decisión, bueno, pues la consecuencia es algo. Siempre nuestras decisiones es negar otra cosa, dejar de hacer otra cosa, sí, ¿no? no, Entonces, pues, obviamente todo o sea, en el mejor de los casos dicen, sigue tus sueños y vas, y el dinero va a venir. En algunos casos lo es, y mis respetos a la gente que lo logra, pero en otros casos, pues seamos honestos, ¿no? Uno dice, bueno, a mí me encanta el diseño gráfico y me encanta diseñar logos, y me va a ir, no es que me va a ir mal, si soy muy bueno, pues me puede ir muy bien, pero puedo decir, bueno, pero la verdad es que yo quiero ganar muchísimo dinero y prefiero meterme a banca de inversión. sí. Eh, ¿Cuántos logos tienes que hacer para tener el estatus que quieres o no? O bueno, hay algunas circunstancias que son un poco más eh, complejas que otras. yo creo que he encontrado de que si eres honesto con eso y dices, bueno, esto es lo que yo prefiero y estoy consciente de que al tomar esta decisión voy a tomar un salario menor, está bien mientras lo hagas consciente. Ahora, otra cosa importante, importantísima, yo diría, aún más en los primeros años de este desarrollo profesional, es de que se vale cambiar de opinión. Es mi caso, ¿no? Yo solía ser ingeniero, trabajaba pues muy de cerca con números en cuanto a cálculo de estructuras y lo que quieras. Y te puedo platicar más si quieres, pero por una serie de razones dije, ¿qué quiero de mi vida en adelante? ¿Qué me importa? Es momento de hacer un cambio y pues decidí cambiarme en ese entonces hacia consultoría, ¿no? Y esto fue después de 4 años después de una maestría en ingeniería estructural y 4 años de practicar como ingeniero estructural, que, que dije, bueno, abandono ese camino y voy hacia otro, porque lo sentí que para mis valores en ese momento, que cambiaron un poquito o reflexioné más, era pues, la decisión correcta para tomar.
¿Y te costó mucho trabajo a tomar la decisión? ¿O Creo que sí, en el sentido de que me tardé en tomar la decisión, ¿no? Como que lo estuve pensando, digamos que 2, 3 años entrado, y entonces pues me tomó 1 o 2 años decir, ¿sabes qué? Si no lo hago me voy a arrepentir el resto de mi vida. qué Pero interesante. ya que tomé la decisión, ya dije, estoy, o sea, digamos, no hay vuelta atrás, no hay arrepentimientos y para adelante. Interesante. Y me quedan dos preguntas. Una de ellas es, ¿qué buenas prácticas puede alguien aprender de ti? Que nos los dijiste desde el principio, que es una de ellas es honestidad, pero si quieres ampliar Sí, la hablando de, respuesta. digamos, aparte de, creo que de honestidad y ser auténtico, agregaría organización. Es algo para mí súper importante, mucho más en el ámbito empresarial. Se nota la gente desorganizada, honestamente no avanza muy bien, queda mal, es básico, la organización. Eh, y eso implica pues, cumplir con tu palabra. A veces uno como que no cumples con un compromiso, a veces no porque no quieras, sino porque no te lo apuntaste, no te lo pusiste en tu agenda, ¿no? Entonces la organización, súper clave. Otro, creo que, igual retomando un punto que mencioné brevemente, es y esto pues lo hago bastante con mi equipo de cultivar esas habilidades, ¿no? Como decía, el conocimiento específico sí es importante, sí es válido, pero las habilidades que cultives te llevan, la verdad, más lejos, ¿no? Porque dices, bueno, puedo ser, por igual dar otro ejemplo muy burdo, ¿no? Me puedo volver un experto en gestión de carteras de crédito de riesgo, y entonces pues, nada más voy a hacer eso. Soy un experto en análisis en general, tengo unas habilidades de comunicación, de trabajo en equipo, de creatividad, esas habilidades especialmente, y creo que es algo que no era tan obvio para mí, con mi background de ingeniero y empezando a trabajar, que esas habilidades que algunos llaman soft skills o habilidades blandas, la verdad lo importante que son. Y cuando uno reflexiona y ve a alguien que es en verdad bueno, ¿no? Por ejemplo, alguien que es realmente bueno, como comunicador, como presentador oral, y la efectividad que lo lleva a él en, bueno, en lo que sea, ¿no? En su trabajo, te das cuenta cuán importante es eso. Entonces yo diría, aprendan a desarrollar esas habilidades, especialmente esas habilidades blandas, te van a llevar más lejos. Interesante. Y la última es, ¿de qué se perdería alguien si no trabajara contigo? Bueno, no, para no ser muy presumido, ¿no? Pero yo creo que, o sea, aparte de mi estilo es esa como sinceridad. Me gusta colaborar con gente que es, o sea, que es muy abierta a escuchar opiniones, a rebotar ideas, a cambiar de opinión si la evidencia lo amerita, no nada más porque alguien es muy buen orador, ¿no? Sino si te convencen en verdad con el que la evidencia está ahí, puedes cambiar de opinión. Eh, que la gente piense por sí misma, porque esto sucede mucho, ¿no? Y no es el caso de Uber, pero en muchas otras organizaciones que tienen una cultura muy jerárquica, es lo que el jefe diga, se hace y es la ley, es la Biblia. Creo que esa cultura que yo tengo, creo que comparto con la empresa en la que trabajo. De hecho, una de nuestras, como le llaman, normas culturales es de que o sea, una buena idea puede venir de quien sea, desde el CEO hasta un empleado, pues, de hasta abajo. Y como lo mencioné, con mi equipo trabajo mucho ese tema de comunicación, porque es súper importante. En alguna ocasión, en un entrenamiento formal en consultoría,
me hicieron reflexionar de, bueno, cuando uno hace un proyecto de consultoría, generalmente el material que entregas, más que nada son las presentaciones, PowerPoint o el formato que uno quiera. Pero la realidad es, bueno, haces todo este trabajo, si haces un modelo analítico para poner los números sobre la presentación, tardarás 100 horas en desarrollarlo y esos resultados los presentas en 10 minutos o lo que dure la presentación. Y si no lo presentas efectivamente, todo ese trabajo no sirve de nada. Lo peligroso es al revés, que si alguien hace una basura de trabajo y la presenta de manera muy convincente, puede lograr ese objetivo no tan noble. Pero entonces, pues sí, la comunicación creo que lo enfatizo bastante. Sabes que desde que dijiste de estos soft skills de comunicación, yo la verdad también pensé en la otra parte, que es cuando uno no tiene nada, pero tiene una gran forma de comunicar, ¿no? Y que también vende. Entonces, sí es una línea muy delgada, ¿no? En esta parte en donde estás vendiendo aire y te lo compran, y otra parte es que a veces uno no tiene esa facilidad y tienes un proyecto muy bueno, pero no fuiste tan bueno para explicarlo y para presentarlo, ¿no? Y ya, pues ya no te lo compraron, pero era buenísimo tu proyecto, ¿no? Entonces, sí es interesante que lo pongas, ¿no? Y que sí, pues, ay, hay Sí, unos grises por ahí. ambos extremos son malos, ¿no? El comunicador efectivo sin profundidad y Sí, pues el que hace un buen proyecto que nunca lo logra comunicar. sí, Eh, creo que hay que tener ese pensamiento crítico para no dejarnos convencer de los charlatanes. sí. Eh, Sí, pues ha sido, la verdad, una gran oportunidad de escucharte. Como digo, cada encuentro para mí es un aprendizaje muy importante. Me gusta, lo disfruto, sobre todo viniendo de gente joven que no están pensando nada más en su día a día, sino como tú, que estás tomando en cuenta estas diferencias, estas circunstancias que no todo el mundo ha tenido y que hay que trabajar por ello. Te agradezco mucho, Ricky. La verdad, siempre me gusta mucho platicar contigo y siempre aprendo. Te agradezco muchísimo. no, gracias por invitarme a este proyecto, está súper interesante. Gracias.